Hola, hoy hablaremos de cultura popular. Es un asunto del que deseaba hablar hace mucho porque para mí la cultura popular es la forma fundamental de conocimiento, muy por encima de la cultura clásica que yo conozco, que es la cultura clásica occidental, y también mucho más por encima de la cultura profesoral o de la cultura mediática, que son en realidad formas degeneradas de saber, mero aleccionamiento, mera propaganda, mera manipulación. La cultura popular es sustantiva, es esencial para la transformación civilizatoria del incivil orden que hoy padecemos. La noción de cultura popular es esencial, hoy está completamente perdida. Ha habido otras épocas de la historia de Occidente, de Europa occidental, en que la cultura occidental era casi todo del saber, por ejemplo, la Alta Edad Media, y se ha mantenido muy fuerte pues, hasta el siglo XIX, incluso hasta principios del XX. Hoy ha sido aniquilada. Por cultura popular entiendo el saber genuino del pueblo, de los sin poder, pueblos sin poder. Es una definición pues sencilla. Sin poder quiere decir lo opuesto de los que tienen poder, no solamente el poder del Estado, sino también el poder cultural, el poder comunicacional, las diversas formas de poder. El pueblo también es de los que viven del propio trabajo y no explotan a otro, pero la definición exacta del pueblo es lo sin poder. Es una sabiduría elaborada, producida y creada por el propio pueblo. Es decir, el pueblo crea sabiduría, no solamente lo recibe, que es la noción implícita actual. El pueblo es una especie de menor de edad perpetuo, de persona que no tiene cabeza, que no puede pensar por sí misma, y entonces se convierte en absorbedor de cultura o consumidor de cultura. La sabiduría popular es auténtica, porque no se propone aleccionar, adoctrinar, manipular, como hace la sabiduría académica o la sapiencia mediática. Es decir, es un saber que respeta al ser humano, mientras que el saber académico o los otros saberes o pseudosaberes más exactamente, que hoy están en ascenso aterrador e imparable, pues lo que buscan es la manipulación, la negación del ser humano. La sabiduría popular o cultura popular tiene un elevado contenido de verdad. ¿Dónde está la verdad en el saber profesoral actual? Porque hoy ni siquiera tenemos una sociedad que se fundamente en los saberes clásicos. La cultura clásica está abandonada, está negada y en cierta medida está incluso perseguida, igual que la cultura popular. Ambas están perseguidas. El individuo es creador de cultura y no solo consumidor, como ya he dicho en la cultura popular. El individuo, la persona, el sujeto, tiene un papel activo y creador. Observa el mundo, experimenta el mundo, se siente dentro del mundo, se arriesga, combate y de ahí obtiene unos saberes que son el fundamento de la cultura popular y que son de una riqueza notable, por más que hoy esto apenas exista, como yo he dicho. La cultura popular se crea, aprende y difunde en la vida, no en el aula, no en la escuela, no en la universidad, no en los libros. Es una cultura de la vida. No hay separación entre saber y vivir, porque el fundamento del saber es vivir. Cualquiera que vive tiene sabiduría y esa sabiduría es mucho más genuina que la pseudo sabiduría actual académica manejada por el Ministerio de Educación o el Ministerio de Cultura. Pero vivimos un tiempo de aniquilación de la cultura popular y el saber popular. De aniquilación, prácticamente está destruido, podemos decir que queda muy poquito, y entonces mi idea es que tenemos que salvarle. Sin cultura popular no hay transformación de la sociedad, no hay revolución, no hay vida democrática. Los adoctrinadores, que son hoy todos, suponen que el individuo es necio y además malvado. Esta es la idea oficial. Tonto, ignorante y malvado, entonces tiene que ser educado continuamente, es decir, manipulado, adoctrinado, aleccionado y sometido a operaciones de ingeniería social e ingeniería personal que le modifiquen cualitativamente según los intereses del poder constituido. Entonces, la cultura popular o los saberes populares experienciales que resultan de la experiencia, que son ateóricos, o sea, que no se guían por ningún dogmatismo, por ninguna teoría,
pues se le ridiculiza, se presenta como estupidez, como barbarie, como vandalismo, se le denuncia. La gente es ignorante, la gente es zafia, son patanes, bueno, ya sabéis aquello que inventó la Hillary Clinton, ¿no? La gente es pues homófoba, es racista, es islamófoba, es etcétera. Todos estos fobos, que es lo que constituyen la visión del individuo que tiene el poder constituido, o sea, un malvado, un idiota. Y entonces, pues eso es lo que piensa, ¿no? Es una visión fascista del sujeto común, alguien al que hay que manipular para sacarle del lodazal de ignorancia y estupidez en que vive actualmente. Se la persigue la cultura popular, por ejemplo, la persecución de la medicina popular. La medicina popular, pues, bueno, tiene sus limitaciones, mucho más tiene la medicina erudita, ya sabéis todos los estudios sobre iatrogenia que se están haciendo, la medicina académica, la medicina del llamado estado de bienestar. Iatrogenia significa enfermedad, dolor y muerte originada por los médicos. Ya he dicho en alguna ocasión que según los estudios que tomemos, la iatrogenia está entre la primera o la tercera causa de muerte en las sociedades avanzadas, entre la primera y la tercera. Pero claro, esto pues no se dice habitualmente, ¿no? Y esto según las estadísticas que dan los poderes constituidos. Para combatirla también se establecen estructuras sociales que hacen imposible su producción y difusión. Básicamente lo que se hace es constituir un sistema de vida, un estilo de vida sustentado en la guerra de todos contra todos. Es decir, los individuos se pelean, se odian, no se encuentran, no se hablan, no se tratan, y entonces ahí, además de la convivencia, fracasa la sabiduría, que es una elaboración individual-colectiva, individual-colectiva. Por tanto, nuestra sociedad no puede generar saberes verdaderos, saberes experienciales. Y también se establece el dilema culto igual a académico, inculto igual a popular. Luego explicaré que hoy académico, o sea, profesoral, es una forma tremenda de incultura, tremenda de barbarie, que no solamente se opone a la cultura popular, sino a la cultura clásica occidental. Yo he tenido una vida en la cual he disfrutado, y lo sigo haciendo, de las dos culturas, la cultura clásica occidental y la cultura erudita, la cultura popular. Entonces, de esta cultura clásica y esta cultura popular, de esta síntesis, se crea un individuo, digamos, formado, preparado. Pero cuando ni la una ni la otra existe, pues ahí nos encontramos en un momento difíciles. La cultura popular es cultura de los pueblos. Es decir, la humanidad no existe como humanidad, es una entelequia, existe como pueblos, hay muchos pueblos, y básicamente los pueblos se construyen a partir de un sistema cultural y lingüístico. Cada pueblo tiene su cultura y tiene su lengua. Y entonces podemos decir que la lengua también es un sistema cultural. Por eso yo le llamo el sistema lengua-cultura. Por tanto, si lo consideramos desde el punto de vista de la humanidad toda o del mundo, tenemos que la cultura popular es una y plural. Una, porque todas las culturas populares, cuando se las conoce, cuando se investiga un poco en ellas, se descubre que reflejan lo mismo, que es la esencia humana. La esencia humana es general, pero luego tiene una forma concreta, una forma específica, y eso es lo que se manifiesta como cultura de los pueblos. Ahora la cultura de los pueblos está prácticamente prohibida porque se va hacia la construcción de una humanidad zonificada, no plural, totalizada por los poderes totalitarios, en lo cual lo diverso y lo diferente no puedan existir. Es decir, una humanidad militarizada, un mundo cuartel. Se está construyendo un mundo cuartel porque así lo quieren los estados y así lo quieren las grandes empresas transnacionales. Y entonces nosotros tenemos que emprender una lucha que solo puede ser una lucha a muerte contra los que quieren destruir la cultura de los pueblos y por lo tanto a los pueblos, que son realidades culturales y lingüísticas. Decía antes que cada lengua es una cultura, efectivamente tiene una cosmovisión, un sistema de valores, y cada pueblo a través del sistema de cultura y lengua se dota de una idiosincrasia, de una manera peculiar de ser. Ahora resulta que esto es malo, de la misma manera que los individuos no pueden ser distintos, ya los seres humanos tenemos que ser clónicos unos de otros. Entonces están destruyendo la diversidad de lo individual y la diversidad de los pueblos. Y lo que de aquí va a salir pues es una pérdida cultural arrasadora. Ya sabéis que
de las 6.200, 6.300 lenguas que hoy existen en el mundo, pues si no hay un proyecto revolucionario mundial que defienda la libertad de existir y la pluralidad de ser, pues en 50 o 60 años probablemente solo queden operativas quizás 10, quizás 12 lenguas. Como cada lengua es un sistema cultural, un modo de saber, daros cuenta qué empobrecimiento tan enorme. ¿Quién gana de esto? Pues el mundo profesoral. ¿Qué es un profesor? Pues un funcionario del Estado. El profesor, el catedrático, no es más que un funcionario del Estado, como puede ser un guardia civil, un militar, un recaudador de tributos, etcétera, etcétera. Entonces ellos se han arrogado, o alguien se lo ha dado, la prerrogativa de educarnos. Y yo me pregunto, ¿por qué no podemos educarle nosotros a ellos? ¿Qué saben ellos? ¿Qué saben ellos de nada? Entonces aquí hay un conflicto que es el que yo quiero desarrollar. En la península ibérica hay una pluralidad de pueblos que tienen una herencia cultural muy importante. Antes de la llegada de los griegos y los romanos, pues aquí había ya culturas muy potentes, por ejemplo la cultura ibérica, que luego desgraciadamente desaparecieron. Pero todavía tenemos la cultura vasca, que tiene una singularidad muy fuerte. Quiero decir que yo soy un gran admirador de la cultura vasca. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque es cultura popular en el 99%, porque es cultura no estatal, no es una cultura funcionarial, y también porque en gran medida es cultura oral. Yo cada vez aprecio más lo oral frente al escrito. Con lo oral me comunico con la gente que me interesa y con lo escrito, pues, bueno, ahí andamos, ¿no? Lo escrito ya es otra historia, ¿no? Entonces, la cultura vasca tiene una importancia enorme, también porque nos remite a un modelo lingüístico y a modelos de sociedad que tienen miles de años de existencia, puede provenir del Neolítico, incluso de fases anteriores. Eso es indudablemente la lengua más antigua de Europa y por lo tanto la cultura más antigua de Europa. Ahora hay una conspiración para destruir el sistema de lengua-cultura de los vascos, y ahí tenemos que estar todos los pueblos ibéricos y todos los pueblos europeos resistiendo y apoyando al pueblo vasco en la salvación de su cultura, que tiene que ser necesariamente también la recreación, porque las culturas periódicamente hay que rehacerlas, no basta solo con mantenerlas, hay que rehacerlas, reformularlas y pensar que se reconstruyen periódicamente. Hablemos un poco de la cultura clásica. La cultura clásica, aparentemente lo contrario de la cultura popular, no es lo contrario, es diferente, pero durante mucho tiempo ha coexistido y se ha complementado. La cultura clásica es esencialmente cultura escrita. Esto ya es un inconveniente porque la escritura surge de los estados, inicialmente son mecanismos para el control de la población, para el adoctrinamiento masivo, mientras que la cultura oral no. Por eso la cultura oral tiene un grado de libertad y tiene un estilo democrático que no tiene la cultura escrita. Si nosotros acudimos a la floración de cultura oral que hay en la Alta Edad Media y en nuestra Edad Media central, por ejemplo, al derecho consuetudinario, una parte del cual aparece como los fueros, encontramos que esa cultura básicamente es oral. La oralidad la domina y entonces hay una comunicación directa y hay una manera directa de saber. En el Concejo Abierto, en las instituciones asamblearias de autogobierno, lo que funcionaba era lo oral, la oralidad, la comunicación, y había unos saberes que se expresaban de una manera pues por la palabra, ¿no? Entonces ahora mismo tenemos que recuperar la cultura oral porque es la cultura esencialmente democrática en un momento que la presión de la educación escolar, de la educación académica, está haciendo un colapso. Es curioso que la gente joven que no se maneja en la cultura oral porque está acostumbrada a estar callada, porque la obligan a no hablar, la obligan a escuchar, la parla loca, demente y estúpida de los profesores, pero aquí y ahora tenemos que recuperar esta cultura popular. ¿Cómo definiríamos la cultura clásica? Pues aquella que nos transmite una sabiduría que trasciende las condiciones concretas en que ha sido creada y nos enseña lo que es humano esencial. Es decir, esto humano esencial, este saber de lo humano esencial es lo que caracteriza a la cultura clásica. Así pues, cuando nos encontramos ante una expresión de lo humano esencial, nos estamos encontrando ante lo clásico, ante aquello que tiene validez, que se perpetúa,
Pero claro, también la cultura clásica pues tiene mucho de timo, mucho de estafa y sobre todo mucho de creación de élites del poder, de minorías que lo hacen simplemente pues para seguir siendo poder. Y esto es uno de los inconvenientes principales que tiene la cultura clásica y que no tiene la cultura popular. Dije ya hace 8 o 9 años que iba a hacer 100 títulos de la cultura clásica que eran necesarios para ser una persona culta, una persona cultivada. Llegué hasta 20, en algún sitio de mi blog y de mi web están, y luego lo dejé. Lo dejé porque no tenía tiempo. ¿Por qué lo dejé? Bueno, me empezaron a entrar dudas sobre la validez de la cultura clásica y no lo completé, me faltan 80 títulos, pero lo haré, lo pienso hacer. Hay una cultura clásica pues que para mí ha sido fundamental. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver sobre lo sublime de Longino, ¿no? Pues este texto de un profesor de retórica griega del siglo I de nuestra era, pues enseña a tener emociones. Es muy diferente de otras partes de la cultura clásica griega, donde sobre todo se impulsa el raciocinio, la reflexión. ¿Se impulsa la reflexión? Bien, hay que matizar ahí un poquito, tengamos cuidado. Sin embargo, aquí no. Hay otros elementos de la cultura clásica, como es pues, la filosofía cínica, donde se promueve la fortaleza de ánimo, la voluntad, la fuerza de carácter. Esto es muy, muy agradable porque tenemos que otros autores clásicos pues no hacen eso. Por ejemplo, vamos a ver el libro del racionalismo occidental por excelencia, que es Metafísica de Aristóteles. La metafísica de Aristóteles está considerada la obra cumbre de la filosofía, pero yo lo digo así con un poco de sorna porque me da risa. Realmente, ¿qué es esto? Pues esto es... ¿qué nos enseña Aristóteles? Aristóteles tiende una trampa a quien le lee, que es la siguiente. Él es un aristócrata griego, un personaje de la élite, y entonces como personaje de la élite, como mandante, quiere crear un tipo de mandados que no sean capaces de pensar por sí mismos. Es decir, el individuo tiene que obedecer a las élites, no tiene que pensar por sí mismo. Y entonces este señor lo que hace es escribir un libro para distorsionar las capacidades reflexivas de la persona e impedir que ésta sea apta para pensar. Y esto es la metafísica, en un lenguaje muy enrevesado y con unas categorías filosóficas abstrusas, lo que te enseña es a no pensar. Curioso, ¿verdad? Entonces, aquí el inconveniente que tiene la cultura, incluso mejor la cultura clásica, ¿no? Esto no pasa en la cultura popular. La cultura popular siempre es una interacción con el otro en que el otro es elevado a través del esfuerzo que uno hace por elevarle. Sin embargo, la cultura clásica no es así. Es lo mismo que la filosofía de Platón. Platón es el sabio, el súper sabio, y lo que necesita son alumnos, es decir, alguien que no tenga capacidades intelectuales propias y entonces se reduzca a seguir al sabio, al maestro, a todo esto. Y aquí no se dice así, pero quien entra en la obra metafísica, como yo lo he hecho, por cierto, pues entonces se da cuenta que está siendo anuladas las capacidades pensantes propias para que brille la sabiduría de Aristóteles, que ya sabéis que llamaban el filósofo, con mayúscula, el filósofo. Bueno, pues esto ya introduce un elemento de distanciamiento y de separación respecto a la sabiduría de la cultura occidental. No es solamente el caso de esta obra. Tenemos aquí otra obra de Kant, por ejemplo, Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. Pues voy a decir, aquí Kant, que era un poquito fullero, Kant era un señor bastante fullero, pues lo que hace simplemente es copiar sobre lo sublime de Longino. Pero mucho peor, o sea, todo lo que hay de grande, de épico, de magnífico, en la obra de Longino, aquí lo hay de mediocre y de ramploncillo, pero además Kant no cita a Longino, es decir, en la copia, que eso ya lo hacen más autores. Hay 3 o 4 autores por ahí que hacen lo mismo con Longino, al que le copian sin citarle, ¿no?
Entonces, pues si en vez de leer a Kant, pues leer a Longino y os lo evitáis. ¿Recomiendo yo observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime? Bueno, parece mediocre, pero sí recomiendo encarecidamente a Longino, porque ahí aprendís a sentir, porque no solamente pensar, sino a tener emociones, tener pasiones, también se aprende. La cultura popular es muy fuerte, muy intensa pasionalmente. Daros cuenta hasta qué punto ha llegado esto, ya que vamos hoy de libros, que aquí tengo otro, lo pongo entre interrogación, clásico, contemporáneo, que es el libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional. Es un libro de hace 25 años, en donde él precisamente cita a Aristóteles como modelo de racionalismo y dice que esa inteligencia analítica es, en el mejor de los casos, parcial, y en el peor, pues, digamos, una mutilación del ser humano, y que hay que tener lo que llama inteligencia emocional, que la explica como la capacidad del sujeto para la vida relacional. Y esto es muy importante. La vida relacional es un aprendizaje decisivo. Lo relacional, el contacto con el otro, en estar con el otro, es fundamental. La vida relacional tiene muchos aspectos. Tiene un aspecto convivencial, de saber estar con los demás, saber convivir, que es lo que se llama amistad y lo que también se llama amor. Y tiene también otro componente que es las formas, digamos, específicas de amor, como es el amor erótico, el amor a los hijos, y todas estas formas de emocionalidad. Sin embargo, cuando leemos el libro de Goleman, pues nos encontramos que deriva mucho hacia un recetario pragmático. La cultura yanqui es así, busca en todo el aspecto súper práctico de las cosas y no hace una reflexión profunda, ni siquiera a veces superficial, sobre los aspectos no reflexivos pero necesarios de lo pasional, lo emocional, lo intuitivo, etc. Podemos decir entonces que, aunque les separan 2000 años, es muy inferior este texto de Goleman al texto de Longino que antes he citado, ¿no? Porque Longino no te trata como un niño y Goleman sí. Es decir, Longino te trata de igual a igual y te explica por qué las pasiones del alma son importantes, y Goleman pues poco menos te cuenta que es muy bueno tener inteligencia emocional pues para vender, si tienen negocios o para hacer amigos o cosas así, que vale bien, pero que el señor este se pasa, ¿no? Entonces, pues daros cuenta qué profusión de elementos librescos. Pero con todo, el libro de Goleman es importante porque nos salva de un racionalismo que en realidad no lo es, porque ya hemos dicho que Aristóteles básicamente lo que pretende es hacer del ser humano un ser no racional en su obra metafísica. No siempre es así. Hay otras obras de Aristóteles que tengo por aquí, en donde él pues resulta ser mejor. Por ejemplo, la retórica de Aristóteles me parece un libro bueno. Quizá aquí Aristóteles se reflexionó y ya no lo escribió como miembro de una élite explotadora y opresora, sino como ser humano. Se relaja. No conocemos las condiciones concretas en que fue escrito el libro Retórica, pero yo lo he leído con gusto. También tengo que decir que esta versión pues tiene una traducción muy buena y se lee con una enorme fluidez. Así pues, los clásicos más esenciales de la cultura occidental, pues te dan una de cal y otra de arena. Pero en definitiva, este tipo de cultura siempre está ahí como elemento de control y dominio. Sigamos con Aristóteles, pues la política, en una edición muy antigua, la política de Aristóteles, él aquí lo dice muy claro, ¿no? Él es un dictador, un defensor del poder de una minoría, y entonces explica que su criterio político pues es ese, un régimen en el cual las mayorías, las clases populares, se limitan a trabajar para la élite y no participan. Es decir, es un partidario de un poder aristocrático, de un poder oligárquico y de un poder, digamos que, injusto. Hasta tal punto que, como sabéis, Aristóteles casi inicia, o sin casi inicia, la decadencia de Grecia. ¿Por qué? Porque ellos ya habían creado, es decir, en la época, Aristóteles y los suyos habían creado ya un sistema de poder que tenía la capacidad de dañar gravemente las funciones
intelectuales y reflexivas del ser humano. Para hacerle dócil, al sujeto se le impide pensar. No siempre se le impide a través de medidas policiales, represivas, no, se le impide por sutiles mecanismos de no reflexión, como en los contenidos en el libro Metafísica. Y entonces, cuando el individuo ya ha renunciado a la capacidad de pensar o le ha sido robada la capacidad de pensar, las sociedades se desploman en la decadencia. Pero un individuo no pensante es estupendo para los poderes tiránicos, porque es dócil, no puede alcanzar por sí mismo conclusiones respecto a lo que hay que hacer y cómo hay que hacer, y se limita a obedecer. Entonces, este problema de la obediencia es el elemento decisivo para explicar la decadencia de las sociedades. Igual sucede ahora. Los profesores pretenden que el alumno no piense, que sea simplemente pues una hechura de lo que él es, que él a su vez no es más que un funcionario de los diversos ministerios de educación, de cultura y tal, que le pagan. El profesor es un mercenario y un funcionario, ¿no? Y entonces, cuando se crea un aparato como hoy que impide al individuo pensar, que le anula reflexivamente, todas las sociedades empiezan a desmoronarse en la decadencia. Así pues, si nosotros queremos que el Occidente, que los países europeos, los pueblos europeos vuelvan a ser potentes, entonces tenemos que eliminar este sistema de no pensamiento que es la cultura y convertirnos en sujetos pensantes a partir de la autoconstrucción del individuo desde sí mismo. Mi aversión por los profesores no es nueva. Aquí tenemos, mirar, aquí tengo yo pues a Sexto Empírico. Sexto Empírico es un griego ya de la decadencia del siglo III de nuestra era, y entonces él ha escrito este libro que es Contra los profesores. Son varios libros y él explica bien por qué los profesores cumplen una función negativa. Claro, allí ya Grecia estaba atiborrada de profesores. Ya había muchos profesores y muy pocos filósofos, porque eso sucede siempre, ¿no? El profesor también es un transmisor, es un autómata, es un robot, que le dicen lo que ha de transmitir y lo transmite sin más. Entonces él comprendió hasta qué punto en este torbellino profesoral se estaba yendo al garete la cultura griega. Pero claro, Sexto Empírico no extrae las conclusiones adecuadas de todo esto. Él tiene una frase muy buena para defenderse de los profesores que dice: sé prudente y aprende a dudar. Efectivamente, aquí, ahora mismo, de todo este batiburrillo, de toda esta manipulación de las mentes, que es el sistema educativo, que es el sistema adoctrinador mediático, televisivo, etc., entonces tenemos que protegernos de él, tenemos que resistirlo, tenemos que negarlo. Y esta frase es muy buena: sé prudente y aprende a dudar. Pero si desmenuzamos esta frase, que aquí la plantea aquí, tenemos que ver los componentes que tiene de verdad y los que tiene de error, incluso también de manipulación, como es, yo diría a Sexto Empírico: muy bien, Sexto, pero vamos a ver, aprende a dudar de tu duda, porque si no dudas de tu duda, entonces es imposible, ¿no? Porque si tu frase es sensato y aprende a dudar, yo la trato desde la duda, entonces la niego. Entonces la duda tiene que ser relativizada, es relativa, ¿no? En segundo lugar, no se puede vivir en la duda. La duda es un elemento negativo. Hay que buscar afirmaciones, criterios sustantivos que nos permitan vivir. Por lo tanto, esta frase es falaz, es un sentido, es demagógica. Tenemos que buscar elementos positivos. En tercer lugar, le diría que la duda, que tú dudas esto, no sea una coartada para tu cobardía. Vivimos en una sociedad de cobardes, no de cobardes, de hipercobardes, mega cobardes, de gente que se asusta por todo, se asusta de su propia sombra. ¿Por qué es tan cobarde la sociedad actual? ¿Por qué es tan cobarde el individuo actual? La cobardía impide ser. Ser es un acto de valentía y por lo tanto lo que hay que hacer es llevar la valentía mucho más lejos. Por supuesto, ¿por qué es cobarde hoy la gente? Simplemente porque tiene miedo a la dictadura totalitaria que nos rodea, de la que siempre llueven golpes, tortas, exclusión, marginación, persecución. Bien, pero tenemos que combatir, tenemos ahí que estar combatiendo. Sin embargo, Sexto Empírico no hace eso. Él plantea correctamente la perversidad de los profesores, hace sus libros contra los profesores, pero no avanza suficientemente en la dirección buena, que tendría que ser, primero, reafirmar la verdad, no quedarse en un relativismo, en un escepticismo relativista. En segundo lugar, los profesores son un aparato de poder,
destruyámoslo, creemos una sociedad de la verdad sin aparatos de poder manipuladores. Y luego, en tercer lugar, sexto empírico, se deja caer hacia el lado del epicureísmo y el hedonismo, lo que te viene a decir que las controversias sobre la verdad son dolorosas, lo cual es cierto, porque la duda, el esfuerzo reflexivo, pues siempre introduce un elemento de tensión interior, de desgarro, y todo esto hay que evitarlo. Y dice por qué hace sufrir, por qué el sufrimiento hay que huir de él, por qué es tan importante, por qué es tan tremendo. Yo entiendo que merece la pena sufrir por la verdad, merece la pena sufrir por el bien, es bueno sufrir por el bien, y uno se realiza en ese sufrimiento, porque eso hace que nuestras vidas sean épicas. Sin embargo, en sexto empírico no hay épica, hay una ramplonería, una mediocridad que anuncia perfectamente ya el final, la muerte de la cultura griega y también de la cultura romana, porque ya sabéis que desde, me parece, el siglo II antes de nuestra era, cuando Grecia es conquistada por los romanos, pues había subsistido únicamente proporcionando profesores, instructores, educadores a los romanos. Pero ya en ese momento ya Roma estaba en plena barbarie, una barbarie que era la resultante del crecimiento desmesurado del poder estatal y la laminación consecuente del individuo y consiguiente, y por lo tanto ya ni siquiera importaba profesores de Grecia como había hecho en épocas anteriores. Tengo aquí otras reflexiones de otros clásicos respecto a la cuestión del conocimiento y la vida, ¿no? Ahora mismo el conocimiento no sirve a la vida, sirve a la aniquilación del individuo. Es un conocimiento caótico, de mente. Yo cuando veo lo que se enseña a la gente en la enseñanza media me quedo estupefacto. Esto se enseña a la gente. ¡Wow! ¡Qué cosas! Y cuando veo las cosas que se enseñan en las universidades, igual. Es un proyecto para la trituración programada del ser humano en una edad temprana. Es decir, para destruir dentro de él y negar dentro de él lo que nos hace humano. En primer lugar, la convivencia, pero también la sociabilidad, la capacidad de apasionarse y sentir, el vigor físico, la voluntad. Es decir, se va cogiendo todos aquellos elementos constitutivos del humano y se los va triturando. Entonces lo que queda es el ser nada. Ya sabéis, el ser nada es el que se define por lo que no es, por la nada interior que contiene. Entonces esto solo tiene remedio a partir de una transformación civilizacional, de una revolución civilizacional que se replantee la totalidad del modo como hoy es educado, mejor dicho, deseducado el sujeto. Tengo aquí dos citas que me parecen interesantes. Una es de mi amigo Dionisio Romero. En una frase muy pequeña dice: la inteligencia tiene que ver con la vida. Efectivamente, la inteligencia tiene que ver con la vida, no con los aparatos educativos. Es la vida la que nos proporciona conocimiento, la vida vivida. Entonces hay que atreverse a vivir, en primer lugar. No asustarse de vivir, como en cierta medida hace sexto empírico, como hace tantísima gente. La vida es todo. Tiene un componente de dolor, tiene un componente de placer, tiene un componente de tensión y un componente de relajación. Pero la inteligencia debe dirigirse a la vida, no debe dirigirse a la acumulación de títulos académicos ni a los másteres. Entonces esta relación entre inteligencia y vida es lo esencial de la cultura popular que yo quiero rehacer y reconstruir para crear una sociedad donde el saber popular, saber ateórico, porque no se basa en teorías, y experiencial, porque surge de la experiencia, entonces sea otra vez fuerte. Un saber que debe de tener dos pilares. Uno, el saber popular estricto, y otro, la cultura clásica. Pero para el que no puede haber sitio, en él no puede haber sitio para el saber profesoral. El saber profesoral tiene que desaparecer, porque una vez que el profesor funcionario, que el catedrático funcionario, que distorsiona nuestra mente y nos enseña el qué nos enseña, ¿el qué nos enseña? Los profesores no leen a los clásicos, no tienen ni idea. A mí me gustaría, alguien me proporcionaría la oportunidad de tener un debate sobre cultura clásica, la cultura profunda, con profesores. Vamos a ver, ¿qué saldría de ahí? ¿Qué saldría, no? Pues realmente, pues podríamos divertirnos un rato, ¿no? Entonces, esta relación entre la inteligencia y la vida
os animo a que la estudiéis, a que la penséis. Y luego quiero también citar otro autor, que ha muerto hace poco, Dionisio está vivo, que sepa, aunque hace tiempo que no le veo. Dice textualmente: el ser humano no inventa el sentido de la vida, sino que la descubre. Fijaros qué frase tan bonita de Víctor Frankl. Él aprendió mucho porque pasó por una experiencia límite, Víctor Frankl. Él estuvo detenido en un campo de concentración nazi, se pasó allí, me parece que fueron 5 años, y conoció un sufrimiento enorme, vio morir a cantidad de gente y él estuvo al límite de la muerte, por hambre, por enfermedades, por frío. Y entonces él, en vez de salir de allí diciendo qué horror, qué espanto, qué mal lo he pasado, cómo he sufrido, él comprende que el sufrimiento padecido le ha hecho reconciliarse con lo esencial de sí mismo y que ha salido de allí convertido en un ser humano mejor. Yo voy a decir algo: las cosas agradables de la vida difícilmente os van a hacer mejores, pero los momentos duros y difíciles, eso seguro que os hacen mejores. Por lo tanto, no tengáis miedo a los momentos difíciles, porque de todos ellos vais a salir purificado y renovado, igual que salió Víctor Frankl del campo de concentración nazi. Entonces dice: el ser humano no inventa el sentido de la vida, sino que lo descubre. Es muy importante, porque eso significa que lo que tenemos que hacer es investigar continuamente la realidad y no admitir que nos podamos inventar, como hacen los profesores, los malos filósofos, los charlatanes de oficio, inventar un sentido a la vida. No, es un descubrimiento que se hace en la experiencia, y entonces ese descubrimiento continuo es lo que descubrimos sobre el mundo, sobre los demás y sobre nosotros mismos. Entonces esto es quizá una de las cuestiones más interesantes que yo he visto, ¿no? ¿Los clásicos son siempre gente de hace siglos? No. Yo tengo aquí 2 clásicos actuales. Uno es Trabajo y capital monopolista. A mí me parece que este hombre, Harry Braverman, hace un descubrimiento enorme sobre la perversidad y letalidad del trabajo asalariado en el siglo pasado. Es un libro que tiene 50 años, y entonces él, a partir de un método experiencial, porque él va recorriendo fábricas, oficinas, empresas, y va preguntándose qué está sucediendo allí. Entonces descubre cómo el actual modo de hacer el trabajo en la empresa gran capitalista es destructivo para el sujeto, destructivo para la persona, y de lo que allí sale es un subhumano. Así pues, si nosotros queremos crear una sociedad de seres humanos, tenemos que aniquilar el trabajo asalariado, y esto nos lleva a una tarea económica. Tenemos que crear una sociedad donde lo que opere sea el trabajo libre. El trabajo libre es creador, el trabajo libre crea al ser humano, no solamente crea objetos. Sin embargo, el trabajo actual es destructivo, y cada vez más. Por eso los que nos vienen a dar lecciones de moral o lecciones de sabiduría y se olvidan de las condiciones materiales que hacen que hoy el ser humano se ha convertido en un subhumano, entonces, ¿en qué están cayendo? Son unos hipócritas. Ellos saben que estas cosas pasan. ¿Por qué no se plantean una revolución económica? Tenemos que hacer una revolución económica como parte de esa revolución civilizatoria imprescindible. Cada vez más imprescindible, porque las cosas están ya tan disparadas que estamos muy cerca de una destrucción quizá irreversible del humano y del ser humano. En segundo lugar, tenemos otro clásico. A mí este libro me gusta mucho, aunque estoy en desacuerdo con él, que es el libro de Auge y caída de las grandes potencias de Paul Kennedy. Paul Kennedy, que es un profesor, sí, es un profesor, ahí tiene que confirmar la regla, de alguna universidad en Estados Unidos, pues hace un estudio de las grandes potencias, empezando por la España de los Austrias y acabando pues en las potencias que estaban en candelero en el siglo XX, y va viendo cómo entran en auge y entran en caída. Entonces él hace un estudio muy completo del significado económico de los imperios, la base económica de los imperios. Me parece particularmente interesante cómo él estudia la base económica y tecnológica y demográfica de los imperios que estaban dominando en la primera mitad del siglo XX, Alemania, Italia, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Francia. Un estudio muy cuidadoso, muy interesante, que opera como un jarro de agua fría, que es necesario tener siempre en cuenta, ¿no? Porque si por un lado tenemos que pensar en términos de valores, de esfuerzo, de combate individual, por otro lado tenemos que tener también en cuenta que todo eso se da en un marco económico, en un marco tecnológico, y comprender
toda la totalidad, porque el saber verdadero es un saber de la totalidad y todos nuestros conocimientos parciales debemos integrarlos para construir una concepción integral de la vida humana. Sin embargo, los profesores y el sistema educativo actual siempre nos dan versiones parciales, son siempre profesores de esto, catedráticos de lo otro, tal cosa. Claro, ¿por qué? Así nos mutilan. Pero la vida humana es totalidad. ¿Alguien puede vivir la vida humana como parcialidad? No, es totalidad. Entonces ya el sistema actual es funesto y negativo porque lo que hace es parcialidad. Nosotros tenemos que aplicar la totalidad. Sin embargo, la cultura popular es totalidad. Es una cultura sobre el todo del ser humano. Nos da indicaciones para todo. Entonces es la reconstrucción de una cultura de la totalidad contra la especialización académica, es algo que tenemos pendientes de lograr. ¿Cuáles son entonces los elementos, instrumentos de la aculturación, es decir, de este fenómeno de aculturación, de destrucción de las capacidades reflexivas y pensantes del ser humano? Pues en primer lugar es el aparato educativo. El aparato educativo tendría que ser llamado aparato deseducativo, ¿no? Aparato que nos deseduca, que nos daña, que nos destruye, ¿no? Que básicamente pues es una función del Estado. El Estado tiene el ejército, tiene la policía, tiene la legión y también tiene los profesores, y los profesores están ahí cumpliendo una función supuestamente de transmisión del saber. Unos profesores incultos que han sido también ellos a sí mismos destruidos como pensadores clásicos. Por ejemplo, hoy hay muchos profesores de filosofía, pero hay cero filósofos. ¿Dónde están los filósofos? ¿No es ridículo una sociedad de profesores de filosofía donde no hay filósofos? Eso no quiere decir que haya que reconstruir la filosofía clásica del pasado, que es una filosofía fragmentada, en gran medida errónea, porque las críticas que antes he hecho a Kant pues, se pueden aplicar, o a Aristóteles, ¿no? Me gustaría pues, repetirla y quizá lo haga algún día para otros muchos filósofos clásicos, pero con todo deben leerse, porque nos adiestran la mente, porque nos hacen pensar. Sin embargo, el profesor no los lee. El profesor solo lee apuntes, solo lee notas. O sea, es como una locura que se reproduce, una locura ignorante que se reproduce. Entonces, claro, yo siempre que me encuentro aquí en una situación así, viendo este sinsentido, esta sin razón, me acuerdo del bueno de Sexto Empírico y decía, ¿qué razón tenía Sexto cuando escribiste tu libro contra los profesores? Entonces, el profesor es un funcionario del Estado y por lo tanto un mercenario que hace lo que hace por dinero. Muy triste, ¿verdad? Muy triste, sí. ¿No? Repite lo que le ordena el Ministerio de Educación. Vamos a ver, aquí hay una cosa que se llama ministerios, en los cuales un grupo de individuos deciden qué es lo que debe saber y qué no debe saber la gente y cómo lo debe saber. Esto es una dictadura intolerable. El individuo se autoeduca. ¿Por qué alguien nos tiene que decir cómo tenemos que saber? Este es un grupito de gente, pues presidido o no por el ministro, que los ministros pintan poco, de altos funcionarios, que hacen los planes de estudio, los cuales se imponen luego a las universidades, a la enseñanza con independencia de que sea pública, o sea estatal, o sea privada. El profesor no se preocupa de los contenidos, no es crítico respecto a los contenidos, lo cual es asombroso, sino solo los transmite. Es un inculcador. A menudo no sabe lo que inculca, eso es lo normal. Cuando se le oye, pues es simplemente una máquina de repetición que transmite lo que esta élite todopoderosa quiere que sepa el fulanito de abajo para tenerle controlado, porque el control de las mentes es el control de la totalidad del ser. La totalidad del ser está realizada a través del control de las mentes. Hagamos algunas preguntas. Porque el Estado está legitimado para educar al pueblo. ¿Por qué? ¿No? También podría ser que nos preguntásemos por qué el pueblo no puede educar al Estado. Sería estupendo, ¿eh? Sería estupendo crear una comisión popular para decir, a ver, altos funcionarios del Estado, os vamos a educar, os vamos a enseñar a que no nos destruyáis personalmente, a que nos permitáis ser por nosotros mismos, a que tengáis una visión holística total del ser humano, a que no nos consideréis como fragmentos. Sería estupendo, ¿no? Pero sobre todo la pregunta es ¿por qué el pueblo no puede educarse a sí mismo? En un sistema democrático el pueblo se educa a sí mismo, no es educado. Es aberrante, es monstruoso esta idea de educar al pueblo. Es totalmente fascista.
Es totalmente fascista porque entonces, ¿dónde está el gobierno popular? Nos dicen que esto es una democracia, ya sabemos que es mentira, esto simplemente es un parlamentarismo semifranquista. Pero si esto fuera una democracia, entonces la voluntad popular surgiría de la cultura popular y de la sabiduría popular. Eso significa que en una democracia de verdad y no en la porquería totalitaria que padecemos, el pueblo no se le educa, el pueblo se autoeduca. Entonces la voluntad popular es la que se convierte en normas de convivencia, en derecho, en leyes, en criterios organizadores de la vida colectiva. Sin embargo, ahora tenemos, bueno, hay cantidad de gente que está ansiosa por educar al pueblo. Tengo que decir que sobre todo mujeres, yo leo cosas aberrantes por profesoras, por catedráticas que tienen la idea de que ellas están para educar a la plebe, que es una caterva de ignorantes y tarugos, entonces aquí nos vienen a educar. ¿No se dan cuenta estas mujeres? Últimamente he leído algunas cosas que me han hecho casi vomitar, ¿no? Que eso es totalmente antidemocrático porque se supone que la vida colectiva, la organización de una sociedad, depende de la voluntad popular y la voluntad popular es una forma específica de sabiduría popular. Pero si decimos que el pueblo es inculto, ¿qué estamos diciendo? Que el pueblo tiene que ser educado, por lo tanto, ¿dónde queda la democracia? ¿Dónde queda el autogobierno popular? Aquí se pone de manifiesto pues, que esto realmente no es más que una engañifa, ¿no? Pero luego a partir de los profesores, además de los profesores, está la pedantocracia, o sea, el poder de los pedantes. Son los educadores del pueblo, académicos y no académicos. Es la intelectualidad. La intelectualidad es una casta. Una casta que hace unos decenios tenía muchísimo prestigio social y hoy lo tiene muy escaso. Y está muy bien esto, ¿eh? Está muy bien. Yo espero que el prestigio de la intelectualidad llegue a ser cero, porque realmente ellos cumplen una función que es antidemocrática. ¿Por qué ellos tienen que educar al pueblo? ¿Por qué el pueblo existe para leer sus libros o ver sus películas? Porque ellos, por el mismo motivo, pueden ser educados por el pueblo. Los productos culturales e intelectuales que elabora la pedantocracia, la casta pedantocrática, son de una calidad pequeña y decreciente. Yo tengo ahora problemas con los libros y realmente su calidad es tan baja, que esto me hace separarme más y más de ellos. Ahora ya pues leo muy poco porque no merece la pena leer lo que se escribe. No merece la pena entrar en estos jueguecitos de palabras. También sucede porque ellos saben que no son leídos, que el pueblo no los lee, se leen unos a otros, ya ni eso. Antes todavía los profesores se leían unos a otros, pero ya no. Y entonces, sobre todo, fabrican libros para engordar su currículo. Como necesitan subir, porque un profesor es un trepador, básicamente no va detrás del saber, del conocimiento, de la verdad. Bueno, todo esto son grandes palabras que solo las sacan de vez en cuando para protegerse de las críticas. No, va detrás de dinero básicamente, prestigio y poder académico. Entonces, pues, como hay que hacer currículum, pues entonces ahí presentan todo lo que pueden, meten todo lo que pueden y entonces meten títulos de libros. Yo de vez en cuando hago una incursión, cada vez menos, y cojo alguno de sus libros. Y realmente son deplorables, son deleznables. Ahí se manifiesta también la decadencia de nuestra sociedad, una sociedad que se está desmoronando en la nada de la barbarie y la brutalidad, en gran medida por la dictadura de los pedantócratas y de los profesores. Ellos provienen de una entidad artificial, funesta, carísima, que es la universidad. La universidad es una carga, una superestructura que nos han puesto para impedirnos pensar. El objetivo fundamental de la universidad es prohibirnos pensar. Y entonces es una máquina terrible de embrutecimiento y entontecimiento y también de enfermedad. Es imposible que una proporción de la juventud, que ya es más o menos el 50%, pase los mejores años de su vida aguantando la tabarra de los profesores y los catedráticos, es decir, allí sentada, permanentemente pasiva, permanentemente adoctrinada, manipulada, idiotizada. Es decir, esto no puede ser. Ellos necesitan participar activamente en la vida a esa edad, dejar salir su creatividad, hacer esfuerzo, trabajar, y entonces tienen que estar allí. ¿Por qué? Porque el sistema les obliga, les confina en esa nueva cárcel que es la universidad.
Las universidades surgen en el siglo XIII, antes no existían, y sin embargo en la Alta Edad Media, que no existían, se han hecho algunos de los hallazgos, de las creaciones más importantes de la historia de la humanidad, mientras que ahora, ¿qué se crea? Daros cuenta lo carísima, lo inmensamente cara que es la universidad y todo el aparato educativo. ¿Cuántas horas de trabajo nos cuesta a los asalariados mantener este aparato? Podríamos calcularla, digamos, 3 horas diarias, 2,5. Bueno, dejémoslo en 2,5, pero ¿por qué? ¿Por qué no se cuestiona esto y se nos dice, no necesitamos universidad, no necesitamos pedontócratas, no necesitamos profesores? Les licenciamos que se busquen la vida, ¿no? Y entonces nos ahorraríamos esas 2,5 horas de trabajo que podríamos dedicar 2,5 horas al día a autoformarnos. Por ejemplo, leyendo los clásicos, por ejemplo, dedicando mucho tiempo a pensar. Porque la forma principal de autoconstruirse como sujeto inteligente es pensar. Y pensar es una acción individual que consiste en que uno se aísla durante un tiempo y entonces pues se pone a pensar. Hay diversas maneras de hacerlo, muy sencillas, uno simplemente se sienta o pasea, a veces toma notas, a veces no toma notas y se va planteando cuestiones intentándolas resolver. La primera fuente del saber auténtico es el pensamiento propio y además eso no es manipulado. El propio pensamiento, cuando alcanza ya un nivel de pureza y de distanciamiento y disensión con la máquina de aniquilación de la mente, que es el sistema actual, pues llega a ser muy puro, el pensamiento llega a ser muy puro, muy auténtico, muy genuino. Entonces el individuo es él mismo y conquista su libertad interior, que es la base de la libertad exterior. ¿Y cuál es la otra gran fuente de saber? La conversación con los iguales. Imaginaos una sociedad donde todo el mundo dedica un tiempo a pensar, a reflexionar sobre sus experiencias, sobre sus vivencias, sobre sus estados psíquicos, sobre lo que debe hacer, no debe hacer, sobre ética, sobre la verdad, y luego al mismo tiempo a conversar con sus iguales, que a su vez dedican tiempo a pensar. Entonces el saber haría así, subiría hacia arriba exponencialmente y no ahora que cae y decae. Entonces esa es la sociedad que tenemos que crear. ¿Cómo? Pues el sistema académico actual y pedantocrático tiene que desaparecer, tiene que reformularse el conjunto. ¿Por qué? Porque ahora mismo nos acercamos a un momento de implosión del ser humano o de lo que queda del ser humano. Implosión significa que ya se ha acumulado dentro de la mente tanta basura pseudointelectual, académica, mediática, que el individuo está a punto de morir por exceso de basura mental. Y esto pues lo observamos sobre todo en la gente joven. A mí me da mucha pena hablar con gente que incluso tiene otras carreras, te das cuenta que le han caotizado la mente de una manera que es atroz, que ellos mismos son conscientes que no entienden de nada, que están a la defensiva, que no comprenden el mundo que les rodea, que no tienen capacidad para intervenir, están angustiados, están desasosegados. Y entonces, claro, son dóciles. Bueno, es una docilidad que tiende mucho pues a perderse en formas de nihilismo, de autodestrucción, y en gran medida eso se debe al sistema educativo, deseducativo actual. Es curioso que hace 50 años se consideraba que una persona era culta porque leía libros. Qué increíble es esto. A mí esto me ha indignado siempre. O sea que yo soy culto porque leo libros. ¿Qué libros? Los libros que tú has leído. ¿Y tú por qué eres culto? Es decir, mi cultura es la capacidad que tengo de leer, de saber qué, lo que tú me dices. ¿Y tú dónde aprendes? ¿Eres innatamente superior? Este diálogo con el escritor es una cosa repugnante. Y creaban unas personas que eran simplemente dóciles. El lector, el individuo culto, era un simple consumidor de cultura, no un creador de cultura. Si tú eres un consumidor de cultura, consumidor de libros o cualquier cosa, y no un creador de cultura, entonces eres el peor inculto porque te crees culto. Y esta gente que hoy apenas existe ya, porque ya no se lleva esa erudición tontorrona, e incluso a veces te decían, pues mira, yo he leído a fulanito, he leído a menganito y tal. Bueno, ¿qué? Pero la cultura es lo siguiente: puesto ante los problemas de la realidad, una persona es culta cuando es capaz de darles una respuesta, primero una respuesta cognoscitiva y luego una respuesta transformadora. Si eso no es así, ¿de qué te vale toda la cultura? No. Niégate a ser un consumidor de cultura. Mucho peor todavía, porque ahora ya estamos en una fase más baja, que es un culturizado a partir del mundo académico, es decir, alguien que simplemente pues tiene títulos.
Porque el mundo académico es curioso. Te dan títulos, ¿por qué? Porque apruebas exámenes. Entonces te tendría que dar, este señor es experto en aprobar exámenes. Vale, pero ¿de qué vale aprobar exámenes en la vida real? No vale de nada. No vale de nada, cuidado, sí vale, porque aprobar exámenes significa que renuncias a pensar por ti mismo, renuncias a ser por ti mismo, te conviertes en la piltrafa y en el trozo de nada que quieren los poderes constituidos que seas, un autómata que repite lo que le dicen que repita y que se somete al juego perverso de los exámenes, de entrar a decir lo que le han dicho, lo que le han dicho. Niégate a hacer exámenes. Exige que tu profesor debata contigo, lea los clásicos, dedique mucho tiempo a pensar y a aprender de la gente común, la gente de la calle, que aunque ya se le ha ahogado en gran medida ese conocimiento que tenía, todavía conservan cosas. Yo los pocos retazos que veo a mi alrededor, por ejemplo, de moralidad, lo veo en gente inculta, sin títulos académicos, o de sabiduría, o de saber hacer frente a los grandes problemas y dificultades de la vida. Entonces lo que veo que se da sobre todo en gente sin una formación académica, sin lecturas, y me satisface mucho estar con ellos y aprender de ellos. Y siempre le he dicho, más de la mitad del contenido de mis libros provienen de este tipo de personas con las que tengo diálogos a veces largos, en los cuales pues yo aprendo y ellos me enseñan. Y así debería de ser, ¿no? Escucho, a veces ya tengo las preguntas en la mente preparadas y las voy dejando caer para que ellos vayan desplegando su sabiduría auténtica, sabiduría experiencial, sabiduría teórica, ateórica, sabiduría popular. Al ávido lector de libros, ¿qué le diría? Haz el esfuerzo de pensar por ti mismo. Ponte a pensar, hazte un programa para pensar. Por aquí tengo un libro mío, a ver, está por aquí, que es el libro de ética, en el cual en el capítulo aquí hay cinco partes, entonces en este pues explico cómo sería el problema del pensamiento propio, cómo se desarrolla el pensamiento propio con una metodología. Es un texto cortito y, bueno, a el remito explicó cómo se tiene que crear el hábito de pensar, que también es un hábito de estar en silencio, un hábito de creer en uno mismo. ¿Por qué el ser humano común y corriente es inteligente? Porque vive, y del vivir se pueden extraer conclusiones y saberes decisivos del acto de vivir, de los infinitos actos del vivir que vamos desenvolviendo a lo largo de nuestra vida, y no de los libros, y en todo caso de los clásicos. Por lo tanto, mi sistema es un doble saber, el saber de los clásicos, tanto antiguos como actuales, y el saber de la cultura popular. Recuerdo aquello del Ray Bradbury, recordar, bueno, este hombre era muy inteligente, y él no había tenido una formación académica, y una vez le preguntaron que si él estaba de acuerdo con las universidades, y él hizo la siguiente respuesta que a mí me pareció maravillosa, en cierto punto, ¿no? Dijo, pero las universidades, ¿para qué valen las universidades? Teniendo bibliotecas, ¿para qué queremos universidades? Efectivamente, si hay un sitio donde podemos saber podemos encontrar libros en una situación en que haya libertad para editar los libros y para que los libros lleguen, entonces pues ahí nos podemos formar, no necesitamos esa experiencia aterradora, destructiva, aniquilante que es el acudir a los centros del saber. La cultura erudita, ya lo he dicho, debe ser criticada. Pero ahora mismo también es verdad que la cultura clásica pues está en decadencia y tiene que volverse a esa combinación con la cultura popular. Y ya depende de que cada cual empiece a mirar a su alrededor, en torno a sí, como se dice, comprendiendo que los que están al lado saben y los sabiondos no saben. Y hay que abrirse al otro, y esto es muy bueno, no solamente como conocimiento, sino también como vida relacional. Como vida relacional hay que apagar las pantallas, entender que eso es la peor expresión del adoctrinamiento y la propaganda que hay. La televisión, por ejemplo, es un horror, pero los ingenuos, así un poquito a veces bobitos, que dicen, ¡ay, la televisión es mala! Pero si la televisión es mala, ¿qué es bueno? ¿Qué es bueno? Porque en negativo las cosas no funcionan, ¿no? Hay que decir, bien, apagamos la televisión para que primero
para crearnos un hábito muy profundo y muy arraigado de pensar por nosotros mismos según criterios regulares, tanto tiempo al día, tanto tiempo a la semana, es decir, un hábito de pensar, y además hay que someterse a una disciplina, a un programa, a un método. Y eso por un lado, aprender a pensar, y en segundo lugar, escuchar a los demás. Escuchar a los demás, también hablar a veces, dialogar. Y entonces estos dos elementos formativos son los que nos pueden permitir apagar la televisión. Y hay otro factor más. El conocimiento que uno tiene es tanto mayor cuanto más intensa es su vida. Entonces uno tiene que buscar aquellas causas justas por las cuales les va a batallar, va a combatir, va a dar la cara, va a arriesgarse por ellas. Y entonces en este combate, en este esfuerzo, en este peligro, es cuando el individuo se constituye a sí mismo de la mejor manera posible. Porque las experiencias triviales, anodinas, simplonas, de la vida cotidiana enseñan muy poco. Observar que ahora nosotros vivimos una sociedad mitad epicúrea, mitad hedonista. Desde luego es la sociedad ideal para aniquilar las capacidades pensantes del sujeto. Primero, porque es una sociedad mortecina. ¿Qué es el hedonismo? Alguien ha dicho que es la antesala de la depresión. Efectivamente, el hedonismo lleva directamente a la depresión. Pero claro, aquí hay un machaqueo con el hedonismo. ¿Y qué es el epicureísmo? Pues una renuncia a vivir, que es lo mismo. Podríamos decir que el epicúreo es un depresivo a priori y el hedonista un depresivo a posteriori. Pero cuando uno es a su vez epicúreo y depresivo y hedonista, ¿qué es entonces? Eres depresivo antes y depresivo después. La sociedad actual es una sociedad de la tristeza porque falta energía, el individuo falta brío, y falta brío porque hay un exceso de cobardía. Cuando uno empieza a pensar que uno de los elementos decisivos de la existencia es arriesgarse, el arriesgarse, entonces su vida se llena de grandeza y se llena de sabiduría, porque donde se aprende verdaderamente es en el combate. El combate es un elemento decisivo del aprendizaje, pero no vais a emprender ningún combate por nada, que siempre tiene que ser por causas justas, si no mandáis a paseo a hacer gárgaras la ideología epicúrea y la ideología hedonista. Ambas son formas de tristeza patológica, y entonces tenemos que rechazarlas. Es curioso que Viktor Frankl, al que antes he citado, cuando él escribe 20 o 30 años después, viene a decirnos que su experiencia en los campos de concentración nazis ha sido para él decisiva en la conformación de su personalidad, y no hace ninguna valoración negativa de aquello, aunque luego describe pues cómo veía a la gente morir a su lado, de hambre, de frío, sin poderle proporcionar medicinas, cómo él se salvó en gran medida por los pelos de una manera casual. Pero yo también tengo que decir que a Viktor Frankl le faltó algo, que él simplemente sobrevivió en el campo de concentración, cuando él tenía que haber creado grupos de combate, grupos que se enfrentaran a los guardianes y que intentaran derrotarlo de alguna manera. Si él hubiera hecho esto, quizá no hubiera sobrevivido, quizá hubiera sido asesinado por los grupos nazis que guardaban los campos de concentración. Pero uno debe de responder de eso, tiene que combatir, y al combatir, si se tiene la voluntad de combatir, se tiene la voluntad de vivir, se hace uno poco proclive a la depresión y se adquiere el conocimiento más auténtico, que no es el conocimiento del modo de existir en lo plácido, en lo agradable, en lo cómodo, sino en lo difícil. Lo difícil es el meollo de la vida, el centro de la vida, ¿no? Por tanto, mis propuestas resumidas son leer menos, mucho menos, aunque ya no se lee, pero bueno, me dirijo quizá a la gente de mi generación que decía que leía un poquito más, aunque yo lo dudo. Y al leer menos, leer a los clásicos, no a los profesores ni a los pedantocracia. La pedantocracia hay que darla de lado. La pedantocracia tiene que ser uno de los blancos a extinguir por la revolución popular integral. No pueden haber pedantócratas. Ya os digo, ellos se llevan una parte muy importante de la riqueza social que podía dedicarse a que nuestro tiempo de trabajo fuera menor, mucho menor, y tener tiempo para pensar. En segundo lugar, hay que escuchar a la gente común, dialogar con ella, abrirse a ella, aprender de ella. En tercer lugar, es necesario reflexionar sobre uno mismo, convirtiendo la propia experiencia, la vida vivida, en sabiduría y en verdad. ¿Cuáles son los otros aparatos de adoctrinamiento? Pues básicamente el poder mediático. El poder mediático es la peor forma de aniquilación del individuo que existe. Es una cosa totalitaria que rula contra el ser humano y que nos deja laminados. El poder mediático es la televisión, pero también la industria
cultural, la industria del ocio, la industria del entretenimiento, y entonces el individuo actual vive en una situación de enloquecimiento. Cuando se dialoga por ahí con la gente se da uno cuenta de esto. Por una parte está la sabiduría y por otra parte es el enloquecimiento. ¿Por qué? En buena medida por la cantidad de mensajes que absorbe. Tenemos que cerrar nuestra mente a los mensajes, al adoctrinamiento, desde las formas burdas hasta las formas sutiles. Hay un poliadoctrinamiento, el individuo recibe tantísimos mensajes, mensajes políticos, mensajes televisivos, mensajes cinematográficos, que entonces su mente está enloquecida. Es como si dijésemos, ponemos a una persona en una habitación y entonces cogemos un bombo y empezamos a golpear el bombo continuamente. Al cabo de una semana de hacer a esa persona tener que vivir con el golpeteo permanente del bombo, ¿qué quedaría de esa persona? ¿No se volvería loca? Claro, sí, es lo mismo. Entonces hay que desmontar estos aparatos. La revolución que proponemos tiene que basarse en desintegrar el aparato de aleccionamiento, adoctrinamiento en que vivimos. Entonces tiene que establecerse una sociedad del silencio en la cual la persona se reencuentre consigo misma y los demás en la reflexión esencial. Esta devastación hoy por hoy no podemos evitarla porque no tenemos el poder para desmontar eso. Si tenemos el poder, un cierto poder para denunciarlo y para huir, para escapar del ruido mediático. El ruido mediático es mucho, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la industria del ocio. Aquí siempre tengo un conflicto. A mí el cine me cae fatal. Pienso que el cine es falso, inauténtico, casi del principio al fin. No salvo ni una de cada 10.000 películas, y quiero deciros que me aburro mucho con las películas. Son falsas. Es algo que cuando se tiene una percepción de lo real y un gusto por lo real, entonces el cine no entra. Ya sé que esto es una opinión que no es compartida, pero bueno, en mi caso me pongo a ver una película y normalmente a los 10 minutos la dejo. No por diferencias políticas, que eso me importa poco, o diferencias filosóficas, ideológicas, sino porque el cine no se hace desde la vida, se hace desde el aparato de propaganda, del poder. Es una cosa que es emitir propaganda, emitir adoctrinamiento, y así el 99,99% de las películas. A mí, como lo que no es vida me aburre, pues entonces me voy. Lo mismo podemos decir de la música actual, que además casi toda es en inglés. Es aterrador que el 90% de la gente, el 90% de lo que oye la gente sea en inglés. ¿Por qué en inglés? ¿Por qué en inglés? Cuando hay 6.200 lenguas en todo el mundo, ¿por qué esto? ¿No hay detrás un proyecto conspirativo, estratégico, para destruir todas las lenguas del mundo menos el inglés? Que además este ni es el inglés auténtico, no es el inglés genuino, es una neolengua, una neoparla. Entonces, ¿por qué? Bueno, voy a hacer una recapitulación. ¿Cuáles serían mis propuestas para la construcción de la cultura popular? Entonces, vamos a ver, creo que deberíamos atrevernos a establecer las categorías básicas. Para mí, la categoría central es la realidad. La realidad, que es aquello que está ahí, fuera de uno mismo. Lo real es lo esencial desde lo que el sujeto debe autoconstruirse. Lo real, no la cultura. Daros cuenta que la cultura, si es propaganda, entonces si te llevan al mundo de la cultura, dejas de vivir en el mundo de lo real. Y entonces ya, al no poder vivir en el mundo de lo real, o al no vivir en el mundo de lo real, te conviertes en el adoctrinado perfecto. O sea, como yo digo, este señor es muy culto, o sea, es un señor muy bien adoctrinado, que no es capaz de ser por sí mismo. Entonces, captan lo real, profundizan la categoría de realidad. Y esto es un ejercicio de filosofía muy interesante. En segundo lugar está la experiencia. Podemos decir que la experiencia es la realidad en su interacción con el sujeto. Realidad hay, experiencia es la interacción, el sujeto actúa sobre la realidad y entonces adquiere una experiencia y de ahí viene el saber experiencial, que es el saber más importante de todo y el que no puede ser sometido a controles culturales. En tercer lugar está la categoría de comunidad popular. La comunidad popular es el elemento agente del saber, no la comunidad académica. La comunidad académica tiene que desaparecer, la comunidad popular tiene que convertirse en el todo de la sociedad. La sociedad en su conjunto tiene que ser pueblo, pero no pueblo dominado, sino pueblo autogobernado. La cuarta categoría sería aprender de sí mismo, autoconstruirse.
El individuo tiene dentro de sí mismo unos saberes, unas experiencias que están en estado latente, entonces hay que saber que se conviertan en estado manifiesto. Uno mismo es el principal maestro de sí mismo y no los aparatos de adoctrinamiento y aleccionamiento que hoy vemos. En quinto lugar es la categoría de conocimiento autocreado, es decir, entre el conocimiento que tú creas y el conocimiento que tú absorbes, el más importante es el conocimiento autocreado. Absorber conocimiento, sí, también, claro, hay que leer cosas, pero hay que escuchar, pero sobre todo, hazte la firme determinación, constrúyete como sujeto del saber, de un saber que sea el saber construido por ti mismo. Y en sexto lugar, la categoría de verdad experiencial y no de verdad a secas. La verdad a secas siempre hace que llegue algún profesor y te diga, esta es mi verdad. Todo este batiburrillo de escuelas, de conocimiento, de sabiduría, que yo digo esto, yo defiendo lo otro, lo que ha sido la historia de la filosofía, yo me agarro a esta parte de la realidad y entonces ya esta otra y entonces ya debatimos. No, la verdad experiencial es la verdad auténtica, la verdad del sujeto actuante, porque la vida es acción y entonces la verdad experiencial es la verdad en acción. Entonces, a partir de estos 6 elementos reconstruimos la cultura popular. Ahora, ¿no podemos hacerlo? Ciertamente no, porque nosotros somos unos sometidos, unos dominados, unas víctimas de una dictadura totalitaria y cada vez más enloquecida. Pero algo podemos hacer, podemos reflexionar sobre estos 6 elementos, que los vuelvo a decir ya para terminar: realidad, experiencia, comunidad popular, aprender de uno mismo, conocimiento autocreado y verdad experiencial. Pienso volver sobre la cultura popular, por lo tanto, esta intervención será solo la número 1. Hasta luego, seguiremos en ello.